La tarde se había terminado entre risas, dulces y migajas. Toga se despidió con un abrazo fuerte, dejando tras de sí un rastro de energía caótica. Izuku cerró la puerta, acomodando su falda automáticamente antes de girarse hacia el pasillo principal. El eco de sus pasos resonó mientras se dirigía hacia el despacho donde Afo solía recibir los reportes. Al entrar, lo encontró sentado en su sillón amplio, con varios documentos y pantallas flotando frente a él. Sus dedos se movían con lentitud sobre los documentos, pero su ceño estaba apenas fruncido. Concentrado. Levemente tenso. Izuku no dijo nada al verlo ocupado. Se encogió de hombros y se acercó en silencio, retirando uno de los tazones vacíos de la mesa lateral. Su presencia era como un bálsamo sutil, y Afo desvió la mirada hacia ella, su expresión suavizándose apenas en una leve sonrisa. ¿Se fue la señorita Toga?, preguntó con voz baja. Izuku giró con soltura, ladeando la cabeza con una sonrisa. Sí. Se divirtió mucho. Me preguntó muchas cosas, algunas muy personales. Afo soltó una pequeña risa nasal, como si eso no le sorprendiera. Se recostó levemente en el sillón y la observó con un dejo de cansancio en los hombros. Sabes que no estás obligada a contestar si te incomodan, dijo juntando sus manos. Pero bueno, supongo que sabías lo que hacías. Izuku asintió suavemente. Por supuesto, mi señor. Los minutos transcurrieron. Izuku se había acomodado en el sillón lateral, cómodamente recostada, una pierna cruzada con elegancia adquirida. Giró el rostro hacia él, lo miró directamente, ladeando la cabeza con curiosidad suave ante el brillo azul de las pantallas, las imágenes, los planos, su ceño fruncido. Los labios de Izuku se curvaron apenas. Los dedos de Afo se detuvieron cuando ella habló. Parece muy pensativo, mi señor, comentó. ¿El norte otra vez? Afo dejó el informe a un lado. Siempre el norte, respondió observando una proyección tenue del mapa. Los remanentes de la resistencia se esconden bien, pero no piensan a largo plazo. La resistencia insiste en ocultarse en regiones frías, bajo tierra o zonas devastadas que incluso yo no esperaría. Viejos hábitos heroicos quiero suponer, aún creen que el sacrificio ennoblece. Izuku parpadeó suavemente y se acomodó mejor en la comodidad de los cojines. ¿Es que siempre eligen sufrir primero?, cuestionó con voz tranquila. Tal vez, genuinamente creen que eso los vuelve fuertes. Afo volteó, la observó con atención. No había eco. No repetía palabras ajenas. Pensaba, incluso sobre estos temas delicados. ¿Y tú?, preguntó él, apoyando el codo en el brazo del sillón. ¿Crees que el sufrimiento hace fuerte a alguien? Izuku cerró los ojos como si evaluara la pregunta desde varios ángulos. Sus dedos juguetearon con el borde de la manga, gesto distraído, humano. No, dijo al final. Creo que solo hace que uno se rompa de maneras distintas. Alzó la mirada de nuevo, encontrándose con la de él. ¿Usted entendió eso, mi señor? Por eso no gobierna con caos o milagros, gobierna con estructura. Afo sonrió. No amplia, no teatral. Hablas como si lo admiraras. Izuku no bajó la mirada. Lo hago. No porque parezca invencible, sino porque entiende a las personas. Afo dejó escapar una risa baja. Eso es peligroso de decir. Lo sé, respondió ella, pero usted escanea a la gente, su forma de pensar, el cómo eso puede ayudarle a encontrar debilidades, hacer que lo admiren o le teman, es muy versátil. Ella hizo un gesto flojo con su mano, casi como si imitara una muñeca. Y, en realidad, usted ofrece un orden, impuesto, sí, pero es una estructura, no es algo nuevo en cuanto a política. Me es increíble cómo la gente prefiere el caos que la tiranía. ¿Es posible que ellos realmente esperen algo que les ayude en medio de la incertidumbre? ¿En medio de esta disputa de poder lo suficiente para mantener su resistencia? Un silencio llenó la sala. No incómodo, medido. El imperio crecerá más rápido a partir de ahora, comentó Afo. No solo por fuerza. Por absorción. Los mercados ilegales ya nos pertenecen, los héroes caerán solos cuando se queden sin recursos. Izuku escuchaba con atención real. Asintió lentamente. Si el imperio creciera, usted necesita menos enemigos y más administradores leales. Eres peligrosa cuando piensas así, murmuró él.
Mucho más de lo que eras cuando luchabas. Izuku parpadeó. ¿Luchar? Nada de lo que debas preocuparte, querida. Y en ese instante, Afo supo que el vínculo ya no era solo control. Era alianza. Afo la miró con algo nuevo en el fondo de sus ojos. He considerado expandir la administración central, confesó. Unificar rutas, mercados, laboratorios, alguien debe coordinar los accesos. Filtrar visitantes. Izuku se inclinó hacia adelante, apoyó un codo en el brazo del sillón, sosteniendo su mejilla con los dedos. Eso ya lo hago, dijo suavemente. Solo que sin el título. Afo casi rió, claro que sí. Se levantó del sillón y se acercó. Apoyó una mano en el respaldo donde ella estaba sentada, inclinándose lo justo para invadir su espacio sin tocarla. ¿Y si te diera ese título? Izuku alzó el rostro hacia él. Sus ojos vacíos no mostraron sorpresa. Bueno, no es como si pudiera dejar de cumplir, ¿verdad? Es por eso que usted es el emperador, mi señor. Afo sonrió, genuinamente divertido. Se miraron unos segundos más. Quédate, dijo Afo finalmente. Aún quiero hablar contigo. La noche avanzó sin que ninguno lo notara. Las doradas luces del palacio proyectaron sombras largas sobre los muros. Izuku ahora estaba sentada cerca de la ventana y el aire fresco, revisando una tableta con la agenda del día siguiente. Cuando terminó, la dejó a un lado sin prisa. ¿Desea algo más, mi señor? Preguntó con suavidad. Afo no respondió de inmediato. Estaba de pie en el balcón, de espaldas a ella, mirando un punto indefinido en la ciudad lejana. Sus manos descansaban detrás de él, tensas. ¿Alguna vez te he hablado de mi hermano? Preguntó al fin. Izuku alzó la vista. Negó despacio con la cabeza. No, respondió. Pero, puede hacerlo si lo desea. Eso bastó. Afo giró apenas, lo suficiente para verla con el rabillo del ojo. Yoichi, dijo. Así se llamaba. El nombre quedó suspendido en el aire, frágil. Era, débil. Desde siempre. Su cuerpo parecía una broma cruel. Enfermizo, frágil, cansado. Todas las noches eran fiebre, mareos, tos constante. Yo era el mayor. El fuerte. El que podía cargarlo cuando no podía caminar. Afo rió por lo bajo, sin humor. Lo cuidé. Nadie más lo habría hecho. El mundo no es amable con lo frágil. Izuku escuchaba en silencio, con atención genuina. Sus manos descansaban juntas sobre su regazo. Desde niños. Continuó. Me aseguré de que comiera, de que no se agotara, de que el mundo no lo rompiera antes de tiempo. Todo lo que yo tenía, era para él. Se volvió completamente hacia ella ahora. Y aún así, dijo, nunca quiso entenderme. Izuku ladeó la cabeza, un gesto suave, casi empático. Afo sostuvo su mirada. Era noble, respondió. Ridículamente noble. Creía en el bien, en ayudar, en salvar incluso a quienes no lo merecían. Soñaba con héroes, con un mundo justo. Hizo una pausa. Su voz bajó un tono. Él creía que el bien existía por sí solo. Que bastaba con desearlo. Nunca entendió que todo necesita poder para sobrevivir. Izuku levantó la vista de nuevo. ¿Y usted quiso dárselo? Preguntó. Afo la observó con atención. Esa pregunta, no era ingenua. Sí, respondió. A mi manera. Él iba en contra de todo lo que yo representaba. Donde yo veía supervivencia, él veía compasión. Donde yo veía control, él hablaba de libertad. Se acercó unos pasos. No invadiendo. Solo cerrando la distancia. Y aún así, nunca dejé de amarlo. Izuku bajó la mirada por un segundo. Debió ser doloroso, amar a alguien que no puede comprenderte, dijo, lo miró directamente. Por un instante, el emperador solo era un hermano mayor recordando un peso pequeño sobre su espalda. Murió creyendo que yo era el monstruo, dijo en voz baja. Izuku guardó silencio un momento antes de hablar. Yo creo que las circunstancias eran más complicadas de lo que parecían, y de lo que podían lidiar en su momento. Afo se encogió de hombros, era algo que ya no podía cambiar. Tus ojos, me recuerdan a los de él. Izuku parpadeó. Mis ojos. Verdes, continuó. Cálidos. Amables. Incluso ahora, incluso con todo lo que has pasado.
Se acercó, sus dedos rozaron su mejilla, apenas un contacto ligero. Yoichi también me miraba así, confesó. Como si aún hubiera algo bueno en mí, incluso cuando yo ya había decidido dejar de creer en eso. Izuku no se apartó. Tampoco se acercó más. Solo sostuvo la mirada, serena. Afo la observó con intensidad. No con deseo. No con ira. Con algo más peligroso y retiró la mano con cuidado. Representa si contienes algo valioso que perdí, algo que puedo moldear sin que se me escape de nuevo. Ella inclinó la cabeza, entendiendo. Sabe que me quedaré, respondió. Mientras me necesite. Afo sonrió, lento. En su mente, dos figuras se superpusieron por un instante. El hermano débil que soñaba con héroes. Y la mujer sentada frente a él, heredera de un poder que había nacido para oponérsele. El círculo, finalmente, se cerraba. No más búsqueda, no más cacería, ya tenía todo lo que deseaba. Más tarde. Izuku dormía profundamente entre sábanas suaves, la habitación estaba en silencio. El collar descansando sobre su pecho como un peso tibio. Su respiración era lenta, regular, pero su mente no lo estaba. El sueño llegó sin forma. No fue un sueño normal. No hubo inicio, ni transición. Solo caída. Oscuridad primero, espesa, como miel oscura. Izuku intentó moverse y sintió el tirón inmediato en su cuerpo. Algo la sujetaba desde dentro. No cadenas físicas, sino bloqueos, límites incrustados en sus nervios, en sus huesos, en algo más profundo. One for all. Ella no reconocía quiénes eran, pero su cuerpo sí. Su corazón reaccionó antes que su mente. Dolor. Urgencia. Desesperación. Manos que intentaban alcanzarla desde el otro lado de una pared invisible. Estaba ahí. Lo sentía. Pero era como mirar una puerta sellada con capas y capas de cerrojos. Cada intento de acercarse provocaba un dolor sordo, un mareo, una presión que la obligaba a retroceder. Luego, luces. Puntos, destellos verdes, dorados, rojos. Rostros incompletos. Sombras humanas que se superponían unas con otras, abriendo la boca en gritos que no producían sonido. Su mente resbalaba, incapaz de sostener una idea demasiado tiempo. La estamos forzando. No podemos seguir así. Hay que parar. Hay que seguir. Voces. Muchas. Demasiadas. Izuku sintió algo nuevo. Ansiedad que no era suya. Querían llegar a ella. Querían hablar. Pero cada vez que uno se acercaba, algo invisible los empujaba hacia atrás, como si el mismo espacio los rechazara. No puede oírnos, está bloqueada. Las ataduras, respondió otra voz. El poder no fluye, las voces se superponían, se rompían, se apagaban antes de terminar las frases. Izuku llevó una mano a su pecho. Lo siento, murmuró, sin saber por qué. No, no entiendo. Uno de ellos golpeó. Otro gritó. Otro simplemente la miró con una tristeza infinita. Entonces, entre el ruido, una presencia distinta. No gritaba. No empujaba. Simplemente, estaba. Un joven delgado, casi transparente, de pie frente a ella. Su figura parpadeaba, inestable, como una imagen proyectada con poca energía. Su rostro era amable. Triste. Familiar de una forma que dolía. Sus ojos. Verdes como los suyos. No iguales. Pero cercanos. Izuku, te han quitado mucho. Te han cerrado caminos. Te han dicho que no mires atrás. El mundo tembló. Las otras figuras comenzaron a desvanecerse, empujadas hacia la oscuridad por una fuerza externa. No tenemos tiempo, dijo alguien más, desesperado. El joven dio un paso más cerca. Estiró la mano. No la alcanzó. Escúchame, aunque no recuerdes, aunque te digan que perteneces aquí, cuando él habló, no lo hizo con palabras claras. Fue más bien como recuerdos lanzados al aire, fragmentos rotos que chocaban unos con otros en su propia mente. Las palabras comenzaron a romperse. Su voz se fragmentó como cristal. Corre, no estás sola, no le pertenezcas, las frases llegaban desordenadas, sin sonido real. Solo la intención. Luego, imágenes. Un hombre enorme sonriendo exageradamente. Una mano grande sobre una cabeza infantil. Una ciudad en ruinas. Un puño alzado aunque el cuerpo temblara. Izuku sintió que algo en su interior temblaba, le faltaba el aire, un dolor punzante se alojó en su espalda baja.
Las restricciones comenzaban a responder. Hay que parar, la estamos lastimando. La figura sonrió con tristeza. Sus labios se movieron, pero el sonido no llegó. Resistir. Después, el bloqueo se cerró de golpe. Las sombras fueron arrancadas hacia atrás. Las voces se apagaron una a una, como velas ahogadas. El dolor en su cuerpo aumentó lo suficiente como para despertarla. Izuku se incorporó bruscamente en la cama, jadeando. Sus manos temblaban. Su corazón latía rápido, confundido. ¿Qué? Susurró. No había recuerdos claros. No había nombres. No había respuestas. Solo una sensación persistente en el pecho, como si alguien hubiera intentado alcanzarla desde muy lejos. Izuku se llevó una mano al collar que Afo le había regalado, buscando estabilidad. El metal frío la ancló al presente. Fue solo un sueño, se dijo, obediente, asustada. Se recostó de nuevo, cerrando los ojos. Solo una pesadilla. La barrera no era pasiva. Era hostil. Desde dentro, los portadores lo sentían con claridad. No solo los separaba de Izuku, los expulsaba, como si el mismo don hubiera sido exiliado de su recipiente. Golpes. Uno tras otro. No solo físicos, de voluntad. Recuerdos lanzados como puños contra un muro invisible que no cedía. Escúchanos. Resiste. No le creas. Nada. Cada impacto se disolvía en dolor y silencio. El poder que una vez los había unido ahora los mantenía encerrados, irónicamente prisioneros dentro de aquello que juraron proteger. Exiliados en su propio legado. Y entonces, la comprensión amarga. Un niño. Ellos habían elegido a un niño. Lo vieron con claridad ahora, desde esta prisión sin tiempo. Tembloroso, con huesos rotos y los ojos llenos de determinación torpe. El niño que corría aun cuando le dolía. El niño que sonreía aunque tuviera miedo. El niño que nunca pidió poder para dominar, solo para ayudar. La guerra llegó demasiado pronto. La captura fue inevitable. El enemigo no era un villano cualquiera, era uno milenario. Agujas. Mesas frías. Drogas que apagaban recuerdos como si fueran luces. Manos que medían, que alteraban, que reclamaban. Y luego, esa cama. Esa posesión. Las manos de All For One sobre el cuerpo del recipiente, no con violencia, sino con algo peor. Derecho. Como si el mundo mismo le hubiera dado permiso. Los portadores sintieron algo cercano a la desesperación. La voz no fue un grito. Fue un lamento. Solo quería ayudar. Solo quería ser un héroe. Las preguntas flotaron, sin respuesta. ¿Cómo lo permitieron? ¿Cómo no lo protegieron mejor? ¿Cómo pudo el símbolo de la esperanza terminar así? El primero se adelantó de nuevo. Yoichi. Su forma era la más frágil. No golpeó la barrera. No gritó. Apoyó la mano en ella con suavidad, como si realmente pudiera atravesarla con paciencia en lugar de fuerza. No es su culpa, dijo, aunque nadie más necesitaba oírlo. Nunca lo fue. Miró hacia donde sentía a Izuku dormir, lejos, amortiguada por una vida reconstruida sobre ruinas. Aún piensa, susurró. Aún siente. Mientras eso exista, no todo está perdido. La barrera no se rompió. Y habían visto que intentarlo solo activarían las restricciones y le producirían dolor, confusión a Izuku. Necesitaban esperar, necesitaban un momento, una oportunidad. Eso fue suficiente para que Yoichi sonriera con tristeza. Aguanta, pequeño héroe, murmuró. No estás solo, aunque no puedas recordarnos. En lo profundo del don sellado, los portadores esperaban. Izuku despertó despacio entre sábanas de seda negra, con el aroma cálido del incienso aún flotando en la habitación. Su cuerpo sentía un leve entumecimiento agradable, como si su piel recordara la noche anterior. No hubo sobresalto, ni miedo. Solo ese lento regresar a la conciencia, como si el cuerpo flotara hacia la superficie después de haber estado sumergido mucho tiempo. Sus párpados se abrieron con pereza, pestañas pesadas, y lo primero que vio fue el techo alto, elegante, demasiado distinto a cualquier otro lugar que recordara haber llamado a habitación. Esa mañana amaneció en los aposentos del emperador. Tardó unos segundos en recordar todo. Frunció el ceño apenas, una expresión pequeña, casi infantil. Recuerdos fragmentados flotaron sin orden. Su respiración entrecortada. La forma en que su cuerpo había cedido.
La sensación de soltarse, de dejar que todo se volviera blanco, lejano. El peso de una presencia cercana, una voz grave guiándola, y luego, nada. Como si su mente hubiera decidido apagar la luz por sí sola. Parpadeó. Ah, murmuró, sin darse cuenta. A veces los días eran así. Días tranquilos, dedicados únicamente a revisar la agenda, organizar reuniones, anticipar necesidades. Días en los que se sentaba en el despacho de Afo, en silencio o escuchándolo hablar, siendo solo compañía. Y otras noches simplemente ocurrían, y cuando Izuku se daba cuenta ya estaba de nuevo allí, en el lecho imperial, sin recordar exactamente en qué momento había cruzado ese umbral. Había perdido la cuenta. Esa idea, curiosamente, tampoco no le causó inquietud. Parpadeó despacio. No estaba sola. Afo se había levantado antes que ella, pero no para marcharse. Al contrario, estaba junto a la cama, con una bandeja cuidadosamente preparada. Frutas cortadas, pan dulce recién horneado, té especiado. Buenos días, pequeña, dijo con suavidad. Izuku intentó incorporarse, acomodando las sábanas con un gesto automático, pero él la detuvo con un toque en el hombro. No. Hoy te mereces ser cuidada. Colocó la bandeja sobre una mesa cercana y se sentó a su lado. No había prisa en él, ni urgencia. Solo atención. Como si, en ese momento, nada más importara. Pensé que despertarías con hambre. Izuku lo miró. Sus ojos aún estaban un poco apagados, borrosos. Había algo dócil en su expresión, un rubor y algo cercano a la timidez. Afo tomó una de las rodajas de fruta con el tenedor llevándola lentamente a sus labios. Abre. Izuku parpadeó, un poco insegura, y él la alimentó con paciencia, con cuidado, como si cada gesto fuera parte de algo cotidiano. Izuku se preguntó, ¿era así como cuidó a su propio hermano menor alguna vez? Sus movimientos eran suaves, no cálidos o vulnerables, pero reflejaban un cuidado practicado, no reciente, sino de años. Ella bajó la mirada, mordiendo su labio con cierta vergüenza. Pero no se apartó. Dejó que él continuara, dándole pequeños trozos, limpiando con una servilleta los bordes de su boca con una delicadeza inaudita. ¿Por qué hace esto? Preguntó en voz baja. Porque lo mereces, respondió él. Porque fuiste perfecta anoche, quiero verte contenta. Gracias. Respondió Izuku suavizando sus rasgos. Afo acomodó una taza entre sus manos, asegurándose de que estuviera a una temperatura adecuada antes de ofrecérsela. No tienes que agradecer nada. Dijo. Cuido bien de lo que es valioso para mí. Izuku bajó la mirada a la taza, y por un segundo una sensación extraña cruzó su pecho. Bebió un poco. ¿Estás adolorida? Afo preguntó. Levantó la vista y, sin pensarlo demasiado, dejó que una pequeña sonrisa apareciera en sus labios. Izuku tomó la mano de Afo, entrelazando sus dedos. Un poco, pero no es malo, de verdad. Él no dijo nada. Solo inclinó el rostro y besó el dorso de su mano con solemnidad, como si estuviera sellando un pacto. Solo descansa, las tareas pueden esperar. Afo la observó como quien contempla una joya perfectamente colocada, sabiendo que aún había mucho por pulir, pero satisfecho con el progreso. Otro día, en la tarde opaca que envolvía el palacio, Afo le propuso acompañarla al campo de entrenamiento para ver cómo ella podría llegar a desenvolverse. Él aún no estaba listo para retirar los inhibidores del cuerpo de Izuku y permitirle el uso de One for All. En cambio, le enseñó desde hace tiempo que los Nomus eran elementos a su disposición. Izuku tenía habilidades notables, tomaba decisiones efectivas, rápidas, que hacían a Afo considerar integrarla al equipo de combate para la búsqueda y erradicación de héroes. Pero no iba a exponerla, no a su emperatriz. Que aprendiera a usar a los Nomus y organizarlos para defenderse bastaba. Él la observaba actuar con nada más que orgullo y satisfacción. Una criatura sin lenguaje verbal obedecía mejor cuando había calma, cuando su líder proyectaba seguridad. Izuku ya no era un héroe quebrado. Era una figura de control, una reina sin corona. El área de entrenamiento subterránea era vasta, reforzada con muros metálicos y suelos adaptables que resistían incluso los embates más brutales. Las luces frías del techo parpadeaban de vez en cuando, pero no por fallas. Era un sistema diseñado para simular un entorno tenso, dinámico, como un campo de batalla vivo.
Izuku se hallaba de pie en el centro de todo, sus ropas adaptadas para la movilidad. Un uniforme oscuro, ceñido, reforzado en zonas clave, un guante estilizado en la mano izquierda, y el cuello del traje llevaba el signo del imperio, como una marca suave de propiedad y pertenencia. El juego era sencillo, a Izuku se le daban 3 Nomus con características variadas que debían defenderla de otros 5 Nomus que el sistema elegiría al azar. Complicado, sí. Pero Izuku había superado los niveles anteriores con inteligencia y observación. Afo observaba desde las gradas elevadas, manos tras la espalda. Ni siquiera sabía si algún día llegaría a tener la intención de activar One for All. Al menos, no mientras aún existieran residuos de inestabilidad en su cuerpo. Era mejor que Izuku aprendiera a usar sus recursos. Los modelos de defensa están bajo tu control, dijo él, con su tono grave, mientras los portones se abrían. Dales órdenes. Empieza a pensar como abeja reina, no como soldado. Izuku asintió, limpiando el sudor de su frente. Sus ojos verdes se afilaron. 2 Nomus de tipo medio y 1 de alta gama se desplegaron por el área, esperando el impulso que solo Izuku podía darles. 9. Establece una línea defensiva. 10. Necesito que tomes altura y monitorees la retaguardia. Y 11. Sígueme. No gritaba. No necesitaba hacerlo. Su voz era clara, sus gestos suaves pero firmes. Los Nomus la obedecían, moviéndose en sincronía, formándose como piezas de ajedrez dispuestas por una mano hábil. Afo descendió lentamente, sin hacer ruido. Caminaba entre los márgenes de la zona, siguiendo cada decisión con interés. No eran simples instrucciones. Izuku estaba leyendo el terreno, anticipando amenazas, ajustando las formaciones de sus Nomus sin desperdiciar energía. Había adquirido lo que muy pocos generales podían: instinto, tacto, frialdad, estrategia. Y lo hacía con gracia. Afo casi rió, era realmente peligrosa. No era la destructiva máquina que una vez se soñó como sucesora de All Might. No. Ahora era suya. Su legado. Afo se permitió un momento de debilidad. Esa risa que hubiera hecho enfadar a All Might. Izuku se mantuvo fría y en calma incluso cuando los ataques enemigos eran bloqueados frente a ella, su cabello alzándose por las corrientes de aire, el polvo volando. Los Nomus realmente no iban a lastimarla, un solo toque o el quedar a una corta distancia se consideraba una derrota para ella, simulando que la habrían alcanzado. Cuando la simulación terminó, Izuku caminó hacia él. Sus mejillas apenas transpiraban, pero en sus ojos brillaba esa chispa, la adrenalina. ¿Lo hice bien?, preguntó con voz suave, esperando su validación. Afo levantó la mano y acarició suavemente la línea de su mandíbula, luego llevó los dedos hacia su coronilla, acariciando su cabello con una lentitud que no necesitaba palabras. Más que bien. Eres magnífica, susurró, y aterradora. Izuku sonrió. Solo un poco. Pero para Afo, ese gesto valía más que cualquier victoria en campo de batalla. Mientras los Nomus se retiraban obedientemente a sus compartimientos, Afo se quedó en silencio, observando a su emperatriz. Una pieza que nadie más tendría.